El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con una niña famosa llamada Yoonse, mientras su madre Okey la prepara en la peluquería que ambas tienen. Esto es para que vaya a la sesión de fotos del desfile de moda que tiene ese día. Su hermana Moon está sentada en el lugar, molesta, esperando a que termine la preparación para llevarla al sitio de la grabación. Y lo que la irrita es que su madre siempre cancela su vida y sus aspiraciones. Y la convierte en la cuidadora de su hermana menor a donde quiera que vaya. Moon le pide a su madre que no vaya con ellas ese día. Esto se debe a que tiene una cita con una de sus amigas. Pero su madre se niega y le explica que no hay nadie más adecuada para acompañarla. Y le pide que posponga su cita con su amiga. En ese momento, Moon le pide a Yoonse que le preste su teléfono y, a través de él, se comunica con su novio Xiang. Esto ocurre porque su madre se negó a comprarle un teléfono propio. Y Yoonse ve que está enviando mensajes a Xiang y está a punto de contárselo a su madre. Pero Moon la detiene rápidamente. Después de eso, ambas llegan al centro comercial donde se realizará la sesión del desfile. Yoonse se sienta con el equipo de preparación que la arregla. Al poco tiempo, Moon se acerca y le devuelve el teléfono. Esto es porque Seon le envió un mensaje diciendo que ya había llegado y estaba esperando verla. Así que se pone muy contenta y se mueve para ir a encontrarse con él. Y le pide que la acompañe. Esto se debe a que siente curiosidad por ver a su novio. Pero Moon se niega, la deja y se va a arreglar para verse de la mejor manera frente a él. De repente, la tierra comienza a temblar bajo sus pies y ocurre un fuerte terremoto en el lugar. El techo empieza a derrumbarse y las paredes a romperse. Y Moon ve a su hermana frente a ella despidiéndose por última vez. Perdiendo la vida. En ese momento, Moon se despierta, y queda claro que estaba soñando con el incidente en el que perdió a su hermana hace 10 años. Lo extraño es que no está asustada en absoluto, porque se ha acostumbrado a soñar con la misma pesadilla desde que la perdió. Se levanta y comienza con sus actividades, intentando disfrutar de su vida, mientras lucha contra un dolor muy grande en su interior. Recibe a las personas en el proyecto de piscinas que ella y su madre inauguraron hace poco tiempo. En ese momento, hay un obrero de la construcción llamado Han, de pie con sus compañeros en el sitio donde trabajan. Llega el director del proyecto y les pide que continúen trabajando a pesar de saber que no podrá pagarles sus salarios porque los intereses de la empresa están detenidos. Han habla y les dice a sus compañeros que no están obligados a trabajar gratis para la empresa. Esto se debe a que cuando la empresa obtiene grandes ganancias en cualquier proyecto, no se acuerda de ellos en absoluto. Entonces el director lo llama y lo golpea frente a sus compañeros. Y Han le devuelve los golpes multiplicados, dejándolo gravemente desfigurado. Al día siguiente, una de las empleadas de la peluquería va a ver a Okey. Entra para despertarla y que salga a peinarle el cabello. En ese momento descubre que está bebiendo cantidades muy grandes de alcohol, para olvidar lo que le ocurrió a Yoonse. Después de eso, Moon va a la empresa constructora para la que trabaja elaborando planos y modelos de los proyectos que la empresa construye. Le dice a su jefe que, mientras dibujaba el modelo, descubrió que el trabajo no puede diseñarse de esa manera, porque el edificio se derrumbaría en cuanto cayera la nieve en invierno, con todos los habitantes dentro. Pero él se niega a modificar nada del proyecto y le dice que eso es competencia de los arquitectos. Ella deja los documentos, le informa que no continuará trabajando en el proyecto hasta que se diseñe de una manera que tenga en cuenta la vida y las almas de las personas, y luego se va. En ese momento, un ingeniero llamado Seo sale de su oficina, ve las modificaciones que ella hizo en los documentos y queda muy impresionado por su inteligencia. Cuando Moon regresa a casa, la empresa la llama y le informa que fue elegida específicamente para dibujar el plano de uno de los proyectos más importantes de la compañía, bajo el nombre de Biotown. Después de eso, Han se reúne con su amiga Mari en el bar que ella tiene. Descubrimos que ella trabaja en actividades ilegales. Ella le dice que tiene una foto de una chica que fue agredida por una persona que trabaja para él, director de una empresa de construcción arquitectónica. Le entrega la tarjeta del director y su nombre, Taek, y le pide que vaya a verlo. Le haga entender que es el hermano de esa chica y obtenga una compensación económica por la
deformación que sufrió como resultado de la agresión de su amigo. Han acepta, pero con la condición de quedarse con el 20% del valor de la compensación. Moon intenta impedir que su madre beba alcohol, pero ella la ignora y continúa emborrachándose para no pensar en nada. Por la noche, Han va a quedarse solo y recuerda cuando estaba en la escuela secundaria y fue con su padre a hacer un trámite. De repente llegaron sus compañeros y se lo llevaron para terminar un asunto relacionado con el trabajo, así que le pidió a su padre que entrara y lo esperara en el centro comercial hasta que terminara. En ese momento ocurrió el terremoto, y Han nunca volvió a ver a su padre. A la mañana siguiente va a la empresa de Taek y les dice que es el hermano de la chica que quedó desfigurada y que quiere una compensación por su derecho. Taek lo acusa de ser despreciable, por aprovecharse de la tragedia de su hermana para obtener beneficios económicos. Entonces Han lo agrede y le dice que él y los que son como él siempre los miran desde arriba, y creen que tienen derecho a pisotearlos sin que nadie les pida cuentas. Al día siguiente, Moon va a una entrevista relacionada con su trabajo en el proyecto BioTown. El director le informa que Seo la eligió específicamente entre todos los diseñadores de la empresa para encargarse de la planificación de este proyecto, porque él es inversionista junto con grandes ingenieros y compañías, y quiere que salga de la mejor manera posible. También le comunica que su trabajo en este proyecto requerirá su presencia en la empresa, porque trabajar desde casa será muy difícil. Después de eso, sus compañeros descubren que deben entregar el expediente de Seo de inmediato, porque él entrará a una reunión con Taek, que se encuentra en la empresa en ese momento, y le piden a Moon que vaya a entregárselo. Mientras tanto, Seo está con la secretaria de Taek, y ella le informa que una persona usó su nombre y entró a la oficina. Y se revela que esa persona es Han. Seo sale a la oficina de Taek después de que Han logra obtener de él lo que quería. Han sale de la oficina, y cuando lo encuentra entrando justo en el momento en que él baja por las escaleras. Moon va camino a la oficina de Taek. De repente, sus pies resbalan y está a punto de caer de espaldas mientras sube. Pero Han la sostiene en el último momento y la salva. Luego la suelta y baja. Y Moon sube para entregar el expediente a Seo. Y después ella también sigue su camino de regreso a casa. Estaba lloviendo sobre ella y, de repente, encuentra a Seo detenido con su auto frente a ella y le pide que suba con él. Cuando sube al auto, él no deja de disculparse porque le había encargado una tarea antes de firmar un contrato con ella. También se disculpa porque la cansó y la hizo ir hasta donde él sin necesidad, ya que la reunión en la que iba a presentar el expediente fue cancelada. Ella le dice que no está molesta en absoluto, y le pide que no se disculpe tanto, y le da a Mari el 20% del monto de la compensación, tal como había pedido. Él le dice que vio un póster en la oficina de Teke sobre el proyecto BioTown, y le pide que le consiga trabajo allí, ya que fue despedido del proyecto de construcción en el que estaba trabajando. Ella regresa a casa y se entera de que su madre salió desde la mañana. Así que baja a buscarla y la encuentra borracha, después de haber provocado un problema con una mujer frente al bar en el que suele beber. La mujer la humilla y le recuerda que abrió su proyecto de piscinas con el dinero de la compensación que recibió tras la muerte de su hija Junsu, así que ella la toma y se aleja antes de que el problema se haga mayor. En casa, se sienta y celebra sola el cumpleaños de Junsu, y recuerda cuando ocurrió el terremoto y su madre fue al hospital y la encontró allí sin ella. Y aunque ella estaba destrozada por todos lados, su madre no tuvo piedad. Siguió culpándola y gritándole por haber descuidado a su hermana, hasta que su padre entró y la apartó de ella. Poco después, les llegó la noticia de que el cuerpo de Junsu había llegado al hospital. Y ella estaba derrumbada y habló con todos de una manera terrible, como si lo que le había pasado no le importara. Pero su padre fue muy sabio y agradeció a Dios por su misericordia en la prueba. Y porque Dios le dejó con vida a una de sus dos hijas. Pero se separa de Ok cuando su estado comienza a deteriorarse y empieza a provocar problemas con él. Y con la gente. Ella va al restaurante de su padre y se sienta con él allí. Y piensa en el cumpleaños de Junsu. En ese momento, él está dormido en su casa y tiene una pesadilla sobre el día en que el centro comercial se derrumbó sobre él.
Se despierta aterrorizado y sale de la casa. Y entonces ve a su antiguo jefe, el que lo despidió del trabajo, sentado en un restaurante, así que se detiene para provocarlo con palabras. El jefe sale acompañado de varios de sus amigos y lo llevan a una calle lateral y continúan golpeándolo hasta que sangra y pierde el conocimiento. Pero por suerte ella está en el lugar y ve cómo entran en la calle. Así que lo busca hasta encontrarlo. Y lo lleva con su padre para salvarlo rápidamente. Se queda despierta cuidándolo y le desinfecta todas sus heridas. Y nota las marcas del hierro que entró en su cuerpo durante el terremoto. Pero no sabe la razón. Al día siguiente, él despierta y se encuentra en la casa de su padre, quien entra para asegurarse de que esté bien y le dice que debe ir al médico. Luego se va, y él se encuentra con su hermana Jae en la calle. Ella le da el dinero que él le había enviado y le pide que se lo quede para sí mismo porque seguramente lo necesita. Ella le pregunta por los moretones en su rostro y está muy preocupada por él. Pero él le dice que está bien y guarda el dinero en su bolso. Después va a ver a su amigo y recuerda el momento en que la vio acercarse a él justo antes de perder el conocimiento por completo. Está seguro de que ya la había visto antes, pero no recuerda exactamente dónde. Al día siguiente se encuentra con ella en el trabajo que Mari le consiguió. Y va a estudiar el terreno donde se ejecutará el proyecto. Y se sorprende al descubrir que es el mismo lugar donde estaba el centro comercial hace 10 años. Durante el terremoto, el mismo día y en el mismo sitio en los que perdió a su padre para siempre. Al mismo tiempo, Siyu había convocado una reunión en la empresa para los empleados que participarán en el proyecto. Después de la reunión, ella se entera por sus compañeros de que el proyecto se construirá en el mismo terreno donde estaba el centro comercial, donde ella y su hermana se encontraban el día del accidente, y queda muy afectada y se derrumba. Cuando regresa a casa por la noche, rompe la maqueta que había diseñado, y Han también va al sitio. El lugar está vacío en medio de una oscuridad intensa, y rompe una placa de mármol en la que estaban escritos los nombres de las víctimas del accidente del centro comercial para preservar sus nombres y recordarlos. Deseaba que se hubieran preocupado por ellos cuando estaban vivos, y no después de su muerte, construyendo el lugar de acuerdo con normas que protegieran la vida de las personas que estuvieran en él. Recuerda el día del accidente con todo detalle, y se revela que la persona que pasó frente a él mientras estaba de pie frente al centro comercial y llamó su atención, hasta que su padre desvió su mirada para llevarlo al cumpleaños de su hermana Jae. Pero en ese momento llegó su jefe en el trabajo y le dijo que lo necesitaban urgentemente para terminar la construcción y la remodelación rápidamente. Y se muestra que tenían tanta prisa que llevó a su hijo con él para ayudar en parte del trabajo. Y se revela que ese hijo era Siu, que en ese entonces era un joven ingeniero. Y le pidió que subiera y lo esperara dentro del centro comercial hasta que terminara su trabajo y regresara para llevarlo. Cuando subió al centro comercial, la vio frente a él detrás del vidrio mientras se preparaba para encontrarse con su novio. Así que empezó a golpear el vidrio para hablarle. Pero ella no lo vio porque el vidrio reflejaba lo que había detrás de él solo desde un lado. De repente, el vidrio se rompe entre ambos. Y los dos se ven el uno al otro conmocionados sin entender qué estaba pasando. Hasta que todo el edificio se derrumba sobre ellos. Y Han sigue rompiendo la placa hasta que amanece. Ella regresa a trabajar en el salón de belleza de su madre y se olvida de este proyecto porque no quiere que lo que ocurrió se repita con otras personas. En ese momento, él nota que ella no fue a la empresa. Así que va a su casa y la lleva con él al sitio en el auto. Durante el camino, le cuenta sobre el terremoto que ocurrió en ese lugar hace 10 años y le explica que deben visitar el sitio porque los planos no siempre son precisos. Y ella se entera de que 48 personas murieron en el accidente sin ninguna culpa. Pero él le dice que en realidad fueron 49, porque el arquitecto responsable del proyecto se suicidó después. La lleva al sitio, y allí el jefe de obra le dice que llegó por la mañana y encontró la placa con los nombres de las víctimas rota, y que no pueden saber quién lo hizo. En ese momento, él está en el lugar y ve a Moon, pero no habla con ella, y se muestra que había ido a ver a su padre 2 días antes y le preguntó por ella. Pero él se negó a decirle que era su hija e ignoró su pregunta.
Se entera de que un joven nuevo fue contratado como guardia el mismo día en que la placa fue rota. Cuando ve su expediente y examina su foto, descubre que es Han, y recuerda cuando lo vio en la oficina de Teke después de que había suplantado su identidad. En ese momento busca a su madre, pero no la encuentra, así que sale a buscarla afuera y la ve ahogándose en la piscina. No deja de gritar e intenta moverla hasta que despierta. Después entra a la casa y saca todas las botellas de alcohol de su madre. Y está a punto de arrojarlas al fregadero. Su madre intenta detenerla por la fuerza, hasta que una de las botellas cae y se rompe sobre el pie de Mon, lastimándola. Entonces Mon se derrumba y le dice que tiene miedo de perderla algún día. Y le pide que le prometa que no se suicidará ni la dejará. Al día siguiente está sentada en la parada del autobús que la llevará al trabajo. Y se sorprende al ver a Han sentado a su lado, quien le dice que trabaja con ella. Pero ella le responde sin interés. En cuanto llega el autobús, ella sube y él sube con ella. Llegan a la empresa y se encuentra con Seo. Le entrega un dibujo del modelo del proyecto. Y él nota que a ella no le gusta ese proyecto. Y le dice que puede cambiarlo si ella quiere. Pero ella le dice que trabajará precisamente en ese proyecto y que hará todo lo posible para evitar los errores que ocurrieron en el pasado. Después llega una chica elegante a la empresa y entra a la oficina. Y cuando Sami, su secretaria, la ve, casi se vuelve loca porque está enamorada de él. Y Seo sale a un lugar público con su invitada. Y se revela que ella es su socia en el proyecto y se llama Ayuna. Y le dice que provocó muchos problemas con su hermano para poder trabajar en ese proyecto con él. Se revela que sus familias se conocen y que hay un proyecto de matrimonio entre su madre y su padre. Así que ella le propone que se casen ellos en lugar de sus padres. Para unir a las dos familias, especialmente porque su madre no quiere a su padre. Pero Seo cierra el tema y habla con ella solo de trabajo. La deja y regresa a la empresa. En cuanto a Yifa, trabaja como médica en un hospital y se comporta de manera incorrecta con uno de los pacientes. Esto hace que su jefe en el trabajo la reprenda y la golpee. Y ella no puede responderle. Cuando regresa a casa, encuentra a Young sentado afuera esperándola. Y él está triste por ella porque se exige demasiado. Encuentra recibos de los gastos de sus estudios y entiende que se esfuerza mucho para poder pagarlos. Por la noche va al restaurante de su padre y le pide que vuelva a acercarse a su madre y deje de evitarla todo el tiempo. Porque al final son una sola familia. Luego se va y lo deja. Y se revela que Young estaba sentado en el restaurante pero ella no lo notó. Él se da cuenta de que ella es su hija y sale tras ella. Ve una motocicleta que se acerca a ella a gran velocidad y va a atropellarla. La agarra y la salva. La motocicleta se vuelca con su conductor. Y ella va a ayudarlo. Al día siguiente, Taek Yeng llega al bar de Mary y lo enfrenta con la chica que dijo que era su hermana. Y con que tomó dinero por lo que le ocurrió. Y hace que ella lo golpee. Cuanto más lo golpea, más dinero le da para humillarlo y borrar su dignidad. Luego él se levanta y lo golpea. Y le demuestra que no logró engañarlo hasta el final. En ese momento llega Seo, que venía a asistir a una reunión con Taek. Ve a Young saliendo de allí. Sale tras él y habla con él. Al día siguiente, Seo celebra una reunión con los empleados y los inversionistas sobre el proyecto. Después de la reunión, Yuna va a ponerse a su lado y le dice que tienen una invitación importante y que quiere que asista. Él acepta pero sin interés. La deja y va con Mon. Y comienza a mostrarle mucho interés. Y ella no entiende por qué la trata de esa manera y no a los demás empleados. En ese momento, Taek va a ver a Yuna y le dice que no está de acuerdo con su relación con Seo y le pide que lo olvide. Se revela que Taek es su hermano y que fue él quien intentó impedir desde el principio que trabajara con él, pero ella luchó contra él por su causa. Por la noche, Young se queda despierto solo y piensa en las palabras que Seo le dijo. Se revela que le ofreció perdonarlo por romper el letrero a cambio de que trabajara como espía para él en el sitio y le transmitiera cualquier noticia que ocurriera allí. Al día siguiente va a la empresa y le dice que acepta su oferta. Se revela que Seo se sorprende de que las personas que dijeron hace 10 años que el centro comercial no tenía ningún problema no estuvieran presentes el día del accidente. A diferencia de las personas que dijeron que había una falla.
Esas fueron las que permanecieron ese día y terminaron como cadáveres. Seo está seguro de que hay un secreto detrás de eso. Y decide usar a Young para ayudarlo a descubrirlo. Young continúa siguiendo a Moon. Pero ella no le presta atención. Al día siguiente va a la casa de su amiga Jenny. De repente, Jenny sufre dificultad para respirar. Y Moon la lleva rápidamente al hospital. Y resulta que la hermana de Young es quien la atiende. Y siente que ha visto a Moon antes. Pero cuando le pregunta, ella le dice que no recuerda que eso haya ocurrido. Y niega que se hayan conocido antes. En ese momento, Mary está con Young y le limpia las heridas del rostro. Le dice que está contenta con él por su estabilidad emocional frente a la chica mientras lo golpeaba. Porque ella estuvo presente en la situación y vio todo. Se revela que ella sabía que eso iba a suceder y aceptó hacerlo para conseguir más dinero. Se revela que engañó a Taek haciéndole creer que trabajaba para él y lo apoyaba. Cuando en realidad lo estaba usando para obtener dinero a través de él. Mary dice que su madre no abrió hoy su farmacia y que todos preguntan por ella. Así que él va hacia ella y rompe el candado y la puerta porque no responde. Pero cuando entra, la encuentra bien. Al día siguiente sale del hospital. Y llega Young. La carga y la sube a un taxi porque sufre de parálisis parcial. Luego se queda con Moon hasta que llega Jenny y lo llama. Entonces la deja subir al taxi con Jenny y va con su hermana. Y Moon no entiende cuándo aparece en su vida ni cómo. Al día siguiente, en la empresa, ella le pide a Seo que vaya al sitio y lo inspeccione con detalle para poder completar su trabajo. Y él le dice que tiene una cita mañana con el contratista. Pero que la cancelará para bajar con ella. En ese momento Yuna entra a la oficina con ellos y le dice que ella irá mañana y la llevará con ella. Y que no hay necesidad de aplazar sus citas. Y muestra un fuerte celo hacia ella. Al día siguiente va con ella al sitio. Y allí Young detiene a Moon y le dice que no le está permitido ignorarlo allí como lo hace en la calle. Yuna siente que hay entre ellos un conocimiento personal. Y Young le dice que se conocen. Pero Moon es quien lo niega. Y se va a inspeccionar sola un pozo que hay en el lugar. Y mientras lo estaba fotografiando, una hoja de su carpeta sale volando y cae dentro. Por lo que ella cae detrás de ella obligada, ya que intentaba atraparla. Horas después, Young regresa a la empresa y se entera por Somi de que Moon aún no ha llegado. Por lo que se preocupa y se dirige al sitio para buscarla. En ese momento, Moon está temblando de frío y llama a alguien para que la saque. Pero no hay nadie más que ella en el lugar. Así que recuerda cuando era pequeña. Cuando el centro comercial se le vino encima y estuvo llamando durante horas a alguien que la rescatara. Sufre una crisis psicológica al encontrarse en la misma situación y está a punto de perderla esperanza. Entonces llega Young, le extiende la mano, la saca del pozo y le dice que ahora están a mano. Porque él salvó su vida así como ella salvó la suya antes. La lleva de regreso a la empresa y le da ropa de repuesto en lugar de la que se mojó en el sitio. Después, Somi la reprende por haberla dejado entrar sola a la zona, que es peligrosa, pero se revela que lo hizo a propósito debido a sus celos hacia ella. Después de haber notado el trato especial que Seo tenía con ella. Young lleva a Moon a la parada de autobuses. Allí ella comienza a contarle sobre el trabajo que administra junto con su madre. Se conocen por el nombre de la ciudad en la que viven. Cuando llega el autobús, ella lo deja y sube. Descubre que él no subirá con ella porque su casa está cerca. Entonces baja rápidamente y se dirige hacia él. Pero en ese momento llega su amigo Sang y se lo lleva. Por lo que se va con él. Entonces Moon lo llama y le agradece por haberle salvado la vida. Esta es la primera vez que le da las gracias, a pesar de que él la había ayudado antes. Días después se celebra una reunión sobre el letrero con los nombres de las víctimas que se rompió. Para calcular su costo y diseñar uno nuevo. Él llega a la reunión en calidad de uno de los inversionistas y ve a Young allí. Se enfurece con él y lo expulsa. Pero Seo y los empleados se lo impiden. Durante la cena en la reunión, el fuego la quema mientras calienta su comida. Así que los deja y se levanta. En ese momento, Seo baja detrás de ella y la lleva a casa en su auto. Cuando ella baja, descubre que olvidó su cuaderno de dibujo en el coche. Él se alegra mucho por su precisión en el dibujo y la planificación. Al día siguiente, Moon va a la oficina y le devuelve la chaqueta que él le dio ayer.
Luego lo lleva al sitio y le pregunta por qué rompió el letrero. Él le dice que fue obligado. Pero ella no le cree y está segura de que él estaba allí el día del accidente. La sorpresa es que ambos se encontraron bajo los escombros y trataron de tranquilizarse mutuamente. Porque aún no había llegado nadie del equipo de rescate. Él finge recordarla del día del accidente. Cuando ella le dice el nombre de la banda que cantaba la canción que él le cantaba bajo los escombros para tranquilizarla, él niega haber estado allí en el momento del accidente. Finge que su respuesta con el nombre de la banda fue al azar y le dice que ella es una mala persona. Que solo le pregunta por su presencia en el accidente para satisfacer su curiosidad y nada más. Y que su vida no le importa en absoluto. Después va al sitio y se sorprende al descubrir que Seo ha tomado decisiones en el proyecto sin consultarlo, y entienden que eso lo arruinará todo y que terminará como le ocurrió a su padre. Así que lo deja con Han y se marcha. En ese momento, Seo le pregunta por qué estaba de pie con Moon esa mañana. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? Han le responde con total valentía y le pide que no se entrometa en su vida personal porque no le concierne. Yuna intenta acercarse a Seo de cualquier manera, pero él la rechaza cada vez y hiere sus sentimientos. Yuna le pide a su secretaria que despida a Han del trabajo porque siempre la está observando cuando está con Seo, pero la secretaria la sorprende y le dice que él es hijo de uno de los trabajadores que murieron en el sitio durante el colapso del centro comercial, y que no recibió compensación por su muerte como el resto de las familias de las víctimas. Entonces Yuna queda impactada y le dice que no lo despida hasta que entienda qué hay detrás de él. Mary regresa a su casa y encuentra a Han allí. Él le pregunta por la naturaleza de su relación con Taek, y ella le dice que es un cliente del bar y que no se siente cómoda con él. Ella sabe que es una persona con carencias, pero se ve obligada a tratar con él porque se beneficia de eso. Y le aconseja que se mantenga alejado de él porque no es una buena persona y podría hacerle daño. Han se entera por Seo de que la oficina central no está de acuerdo con reconstruir el letrero con los nombres de las víctimas. Le dice que consideran que será un desperdicio de costos y presupuesto sin ningún beneficio. Entonces Han les dice que está dispuesto a construirlo de nuevo, pero con la condición de que Moon esté con él. Cuando Seo le pregunta el motivo, él le dice que es porque no conoce a nadie más en toda la oficina. Seo va a ver a Moon en la oficina y le devuelve su cuaderno de dibujo que olvidó en el coche, junto con su caja de comida. Ella se sorprende al descubrir que él le puso en la comida lo que a ella le gusta. Se queda muy extrañada por la forma en que él se preocupa por ella. Por la noche, Yuna va a encontrarse con Han y le hace entender que ya conoce su verdad. Hablándole con un tono amenazante. Intenta transmitirle con sus palabras que puede desenmascararlo ante Seo en cualquier momento. Luego lo deja, se marcha y regresa a su trabajo. Moon dedica la mayor parte de su tiempo al proyecto para sacar lo mejor de sí misma. Durante el tiempo de descanso, Han va a verla y le propone que almuercen juntos. Ella acepta y sale con él. Y comienzan a acercarse el uno al otro y a sentirse emocionalmente cómodos entre sí. Al día siguiente, Taek se encuentra con Mary y le pregunta por qué envió a Han a su empresa para chantajearlo. Ella le dice que no lo chantajeó y que solo estaba tomando lo que le correspondía de él. Nada más. Entonces Taek le pregunta por él y por el trabajo que hacía antes de encargarse de la vigilancia del sitio para ellos. Ella le responde que no lo sabe y le pide que no le haga daño. Porque es una persona débil y podría aceptar cualquier cosa a cambio de dinero para poder pagarlas deudas que tiene. Y le hace entender que personas como Han no tienen nada que temer perder. Por eso, si entra en enemistad con él, podría pelear hasta su último aliento, porque no tiene nada que perder. Al día siguiente, Taek llama a Han a su empresa y firma su aprobación para el contrato de reconstrucción del letrero, que fue destruido. Taek se reúne con Seo, Moon y Yuna para discutir sus opiniones sobre el proyecto. Moon dice que tiene observaciones sobre el terreno donde se llevará a cabo el proyecto. Pero Yuna la interrumpe y le dice que ese asunto les compete a ellos. Que han estudiado el terreno más de una vez y consideran que es adecuado para un proyecto tan grande. También le aclara que, en caso de que ocurra algún problema, intervendrán rápidamente y lo resolverán.
Moon sale de la sala de reuniones y Seo sale detrás de ella. En ese momento, Moon se disculpa con él por haber intervenido en detalles que no eran de su competencia. Pero él le hace entender que no se equivocó y que tiene una opinión como todos los demás. Ella baja y se sienta en las escaleras, triste por la manera en que es tratada. En ese instante, Han va hacia ella intentando consolarla. Luego se va y regresa a su casa. Ella lo sigue y se sienta a leer con él en sus libros. Después de un tiempo, llega su amigo Sanjo y se sienta con ellos. Cuando ella se va, Han se queda pensando en ella y se siente feliz. Al día siguiente, salen juntos a comprar la piedra en la que se volverán a grabar los nombres de las víctimas. Por la noche, Seo regresa a la oficina y encuentra a Moon dormida frente a su plano por el extremo cansancio. La llama y le dice que la llevará a casa porque el clima está lluvioso. Entonces Moon recuerda que Han está a cargo de la vigilancia en el sitio actualmente. Se mueve con rapidez y va a asegurarse de que esté bien. En ese momento, Seo nota en el escritorio una lista con los nombres de las víctimas del colapso. Comienza a revisarla hasta que encuentra entre ellos el nombre de Jun-soo y se da cuenta de que es la hermana de Moon. Queda en estado de shock. Y Moon llega al sitio. Encuentra a Han rompiendo una de las paredes, completamente alterado después de haber visto la punta de un zapato sobresalir. Y pensó que se trataba del cuerpo de una persona enterrada dentro del muro. Debido a los golpes, se produce una gran grieta. Entonces él y Moon se colocan para sostener la pared y evitar que caiga. Y comienzan a llamar a cualquiera para que los ayude. Pero no hay nadie en el lugar aparte de ellos. Ambos sienten el mismo peligro que sintieron hace 10 años cuando estaban bajo los escombros. Al día siguiente, los trabajadores van al sitio y comienzan a reparar la grieta que se produjo. Se demuestra que Moon tenía razón en lo que dijo en la reunión. Porque si el terreno hubiera sido adecuado, la pared no se habría derrumbado con solo algunos golpes. Además, no resistió la lluvia y colapsó aún más. Yuna se sorprende de que solo un lado del edificio haya colapsado, a pesar de que la lluvia cayó sobre los 4 lados. Y no sabe que Han estaba intentando romper ese lado, y que por eso contribuyó a su derrumbe. Le pide a Moon que le escriba un informe sobre lo que ocurrió en el edificio. Al día siguiente, Seo trae un archivo con los nombres de los sobrevivientes del incidente del colapso. Se sorprende al encontrar los nombres de Moon y Han entre los que figuran. Y no logra determinar si su presencia en el proyecto es solo una coincidencia o si participaron intencionalmente en él con un objetivo que ronda por sus mentes. Después de eso, Han va a ver a Seo y le informa que todavía hay cuerpos enterrados en el lugar donde se llevará a cabo el proyecto, y que debería cancelarse por ese motivo. Seo entiende que efectivamente existe la posibilidad de que haya cuerpos en el lugar, pero no tienen ninguna prueba de ello. Le dice que si le trae una prueba adecuada, entonces podrá ayudarlo, y le da la llave de su auto para que lleve a Moon a los lugares que quiera sin que se canse con él. Transporte. Al día siguiente, Seo va a la empresa de Taek y le dice que quiere detener los trabajos de excavación del proyecto, hasta que el terreno sea examinado correctamente primero. Yuna está de acuerdo con su opinión, pero Taek se niega, les grita y los acusa de no ser prácticos, porque lo que están pidiendo les costará más de lo que podrían ganar con el proyecto. Cuando Seo sale de la oficina, él le pide a su hermana que lo deje y se una a su bando, porque es su hermano y conoce mejor que nadie los intereses del trabajo. Le hace entender que Seo entró con ellos y se unió a su familia para robar todo lo que poseen. Pero ella lo ignora y le dice que nunca se unirá a su bando mientras haya eliminado su conciencia. En el trabajo, Han entra a la oficina de Moon y comienza a mencionar los nombres de varias víctimas del incidente del centro comercial. Le dice que no obtendrán ningún beneficio de inmortalizar sus nombres en una piedra, y que lo que realmente deben hacer para ayudarlos es buscar a sus familias y brindarles el apoyo adecuado. Moon queda muy impresionada por su humanidad y le entrega una lista con las direcciones de las familias de las víctimas. En ese momento, Seo llega a la oficina y se dirige hacia ella, pero la ve en armonía con Han. Se molesta y se va. A la mañana siguiente, se prepara para ir a encontrarse con la primera persona de las familias de las víctimas junto con Moon. En ese instante,
Jai lo llama y le informa que las personas de las que pidió dinero prestado y no puede devolver están yendo a molestarla. Cada cierto tiempo le pide que termine ese asunto lo antes posible. Él se enfada y se pone en acción. En ese momento, ella sigue esperando su respuesta respecto al viaje que tenían. Pero él no contesta, así que decide ir sola. En ese instante, Han llega a la oficina de las personas que recibieron el dinero y los enfrenta por haber lastimado a su hermana. Le dicen que efectivamente fueron hacia ella y lo amenazan con secuestrarla si se demora más. Han se enfurece y los golpea con todas sus fuerzas, entrando en pelea con ellos, mientras Moon va a encontrarse con uno de los hijos de las víctimas llamado Lee. Ella quería que firmara un permiso para crear un parque en nombre de su padre junto a las víctimas. Pero él se niega y le dice que esa no es la manera de compensar la muerte de personas cuya vida se perdió en un accidente así. Luego la deja y se va. En ese momento Han llega a su lado y se dirigen juntos a la casa de la madre de un trabajador llamado Choi, quien murió durante el accidente, para firmar la compensación. Continúan llamándola, pero ella no responde. Han entra a la casa y descubre su cuerpo dentro. Queda claro que había muerto hace tiempo y nadie lo había notado porque estaba sola. Por la noche, él va al lugar solo, y allí imagina que un joven se le acerca para reprocharle y preguntarle si todavía lo recuerda. Han recuerda el día del accidente cuando estaba con un joven bajo los escombros. Un gran piedra cayó sobre su pierna y le pidió ayuda. Han intentó levantar la piedra hasta que su mano se desprendió y el joven murió. Se revela que ese joven era Seon, quien iba a encontrarse con él ese día. Al día siguiente, Moon camina por la calle y ve a la madre de Mari desmayada en el camino. Así que la lleva rápidamente al hospital, sin saber que la conoce a Han. Cuando se despierta, salen juntos y se hacen amigos. La madre de Mari le promete que algún día le devolverá la deuda y le dice que, aunque no pueda hacerlo ella misma, hay un joven que conoce que lo hará de manera perfecta. Refiriéndose a Han. Al día siguiente, ella y Han salen solos a distintos lugares y viven aventuras agradables. Al final del día, Moon se queda dormida en la calle sobre su hombro. Él se niega a despertarla y espera hasta que se despierte por sí sola en la mañana. Luego la toma y se van. En el autobús, ambos confiesan que han perdido a alguien querido en el accidente del centro comercial. Su hermana él y su padre ella. Y el director del proyecto, Rasa, proveedor de materiales de construcción, le hace firmar el informe indicando que usó los mejores materiales, pero en realidad compró materiales de baja calidad y lo hizo firmar como si fueran de la mejor calidad. Esto es para quedarse con el resto del dinero y darle así la oportunidad de detener el proyecto, hasta corregir lo que estaba pasando. Sin embargo, le fija un plazo específico para completar la tarea y no retrasarse más. Al día siguiente, llama a un taxi y a su padre en la oficina, y les dice que ahora recibirán su parte de la herencia de su padre, para que no desaparezcan de su vida en caso de fallecer. Pero Seo se niega, al igual que Yuna, y se dan cuenta de que actúa mal. Se revela que Seo sueña con que su padre muera sin otorgarle un poder oficial para administrar la empresa, para tener la oportunidad de gestionarla después. Cuando su madre se entera, lo advierte de que no actúe así, porque Taek y su padre los ayudaron en su crisis cuando todos los demás los abandonaron. Sabe que Seo impidió la entrada de materiales falsificados al sitio, y le pide que traiga los materiales originales que el director había escondido y dependa de él para las demás tareas. Pero Seo decide cambiar completamente de proveedor y trabajar con una nueva empresa de suministro responsable. Más tarde, descubren un fallo en las tuberías, así que utiliza la escalera mecánica para descender y revisarlas. Pero a mitad de camino siente un mareo fuerte y casi cae desde gran altura. En ese momento, Han llega y lo salva. Han cae en su lugar y se da cuenta de que se ha lesionado. Pero ella no puede llegar a él, así que espera frente a su casa hasta que regrese para asegurarse de que está bien. Y le dice que estaba muy preocupada por él. Al día siguiente, va a la madre de Mari y le muestra los resultados de sus exámenes, diciéndole que tiene un tumor cerebral y que necesita cirugía lo antes posible. Pero ella se niega. Le pregunta si conocía su enfermedad y responde que eso no cambiará nada. Conocerla no prolongará su vida.
Solo la preocupará sin razón. Han decide que ellos mismos buscarán los materiales necesarios y trabajarán en el proyecto. Esto se debe a que las empresas que suministrarán los materiales tardarían demasiado, lo que haría que el contratista cancelara el proyecto. Ellos buscan los materiales en varias compañías, pero no los encuentran y casi pierden la esperanza. Finalmente, Han logra encontrar una empresa que tiene los materiales que necesitan. Los recoge y los envía al sitio, sin poder creer que los encontraron. Al día siguiente, ella está con su amiga en el hospital. Se encuentra con la madre de Mary, y la lleva a su casa para ofrecerle una bebida. Allí se sorprende y se sorprende a sí misma. Le pregunta cómo la reconoció. La madre de Han le cuenta una historia falsa sobre cómo se conocieron, porque no quiere que se entere de su enfermedad. Al día siguiente, el subdirector del banco envía a un representante suyo para firmar la aprobación del préstamo necesario para el nuevo proyecto. Se revela que el representante es Lee, y él se niega a firmar porque hay cosas bajo tierra que aún necesitan revisión antes de comenzar la construcción. En ese momento, Taek llama a su gerente y le informa de su objeción a la firma. Entrega el teléfono a Lee para reprenderlo, y le ordena firmar el contrato del préstamo. Pero él sigue negándose por su conciencia y para evitar que se repita lo que le pasó a su padre con otros. Más tarde, entra con Moon a la oficina. Ve a Han y le dice que su padre fue la causa del colapso del edificio donde murieron. Que es un asesino y no una víctima como piensa la gente. Esto porque robó el acero de refuerzo que debía sostener el edificio. Por eso la empresa se negó a pagar la compensación a su familia. Han lo ataca y lo golpea, desatándose una pelea violenta hasta que Moon interviene y los separa. Él se va sin firmar. Sale detrás de él. Le dice que el edificio colapsará si construyen sobre los objetos enterrados bajo tierra. Luego lo deja y se va. En ese momento Han sale hacia ella y trata de explicarle lo que dijo. Pero ella está impactada y le dice que no quiere hablar ahora. Camina y lo deja solo. Sigue ignorando sus llamadas por días, hasta que él le envía un mensaje pidiéndole encontrarse en el restaurante de su padre por la noche. Ella va a ver así, pero a mitad de la cita siente que quiere ir con Han. Pide permiso así para irse, pero él insiste en llevarla al restaurante de su padre. En ese momento, Han se cansa de esperar y decide marcharse. Al salir del restaurante lo ve afuera con ella. Se esconde para que no lo vea, y se va a sentar solo frente al mar. Yuna lo llama y le dice que quiere encontrarse. Él le indica su ubicación y ella va hacia él. En ese momento, Moon decide ir a la casa de Han para reconciliarse, pero él le dice que salió hace un momento y la lleva al lugar donde le gusta sentarse frente al mar. Al llegar y verlo de lejos sentado con Yuna, se molesta y se va sin hablar con él. Yuna intenta explicarle a Han que Seo se enamoró de Moon y que ambos no tienen oportunidad con las personas que aman. Ella desea de todo corazón que algún día desaparezcan sus sentimientos hacia Seo para poder vivir en paz. Al día siguiente, Moon va a pedir permiso al esposo de una de las víctimas del accidente para ver si pueden escribir su nombre en el parque. Él se alegra mucho. Firma la aprobación y le pide que escriba el nombre de su perro junto al suyo porque era muy querido y murió con ella en el accidente. Él es despedido de su trabajo en el banco tras negarse a firmar. Así que va con Han mientras recoge sus pertenencias y se disculpa por su ataque. Él también se disculpa. Le dice que estaba molesto por lo sucedido, y no por él personalmente. Le cuenta que Moon lo siguió cuando se fue y le pidió que se disculpara con él porque había descargado su ira y su frustración sobre él sin razón. Al día siguiente, Seol va al restaurante del padre de Moon y recuerda cuando su padre organizaba una conferencia hace 10 años después del accidente para compensar económicamente a las familias de las víctimas. En ese momento se reía, y el padre de Moon lo vio. Lo atacó y lo reprendió, acusándolo de falta de humanidad solo por haber reído en una situación así. Cuando Seol regresó a casa y entró a la habitación de su padre, se sorprendió al encontrarlo colgado porque no pudo soportar la culpa que le habían echado. Se confirma que su padre era el arquitecto responsable del edificio, del que Siu le había contado anteriormente que se suicidó después del accidente. Por la noche,
Moon estaba sentada con su madre en la puerta de su casa y sentía la presencia de Han debajo de la casa. Él camina rápido y sube al autobús. Así que ella va a sentarse junto a él y le dice que sintió su presencia en el mismo lugar. En ese momento, Han la sorprende y le pide que busque a otra persona para participar en el proyecto conmemorativo. Porque no podrá trabajar con ella de nuevo. Ella sigue disculpándose, pero él no le presta atención a sus disculpas. Le dice que no hace falta. Y baja del autobús. Ella lo sigue y le pide que la lleve a casa. Pero él le dice que puede hablar con Sue porque es más adecuado para esa tarea. Y se aleja caminando. Ella grita en la calle y le suplica que regrese. Pero él no le responde. Han deja todos los trabajos del proyecto y regresa a su empleo anterior. Sue va a verlo y le pide que vuelva. Pero él se niega, pidiéndole que cuide de Moon y la proteja. Y luego lo deja y se va. Él va a Teke a ver a la madre de Mari y le dice que quiere el terreno que tiene a cambio de un precio muy bueno. Pero ella se niega y le explica que ese terreno se lo había dado su padre hace tiempo para saldar un préstamo que había tomado con ella. Él sigue insistiendo porque lo necesita para su proyecto. Ella le dice que lo deje y lo deje ir, ya que lo había donado hace mucho tiempo. Al día siguiente, Moon le dice a Sue que no se siente cómoda con la evolución de su relación y le pide que se comporte de manera formal, que sea solo el director al que respeta y de quien aprende. Él la ama y le pide que no se apresure y le dé tiempo para pensar. Pero ella sigue negándose y le afirma que es su decisión final. Él le promete que no volverá a tocar el tema porque no quiere abrumarla. Al día siguiente, Moon se entera de que Teke despidió a Han de la empresa y que dejó el proyecto. Sin querer regresar, intenta llamarlo, pero su teléfono no está disponible. Luego Yuna la llama y le dice que quiere verla. Así que se encuentran en un café. Yuna le pide que trate de convencer a Han de regresar al proyecto porque estaba impresionada con el éxito y el progreso que lograban trabajando juntos. Se sorprende al saber que él estaba presente en el momento del accidente y que lo afectó profundamente. Cuando Moon comienza a caminar, recuerda a Han siendo un niño a su lado ese día. Recuerda lo fuerte que era y cómo trataba de tranquilizarla a pesar de todo el dolor que sentía. Corre rápidamente a su casa, pero no lo encuentra allí. Se siente muy afectada y sigue llorando. Poco después, encuentra a Sang entrando y le pregunta por su paradero. Al mismo tiempo, Han va rumbo a su nuevo trabajo, que será un viaje de pesca en el que vivirá en un barco durante un tiempo hasta que termine la temporada. Ella sale corriendo para alcanzarlo antes de que el barco zarpe, pero no logra llegar a tiempo. Antes de que él suba al barco, escucha su voz llamándola, lo encuentra frente a ella, y le suplica que no se vaya. Pero él sube al barco y se aleja intencionalmente a pesar de su profundo amor por ella y de saber que no puede vivir sin ella. Su estado emocional se vuelve muy difícil porque están separados. Al día siguiente, el jefe de obra en el sitio le pide a Sue que intente que Han regrese al trabajo porque los trabajadores y guardias que ocuparon su lugar no son tan responsables como él. Sue le dice que él no desea volver en absoluto. Días después, la madre de Mari llega a la casa de Moon y la sorprende sentándose con ella. Luego le dice que quiere usar la piscina. Poco después, Moon y su madre se enteran por la señora que las ayuda en el trabajo que la madre de Mari se desmayó en el agua y fue trasladada rápidamente al hospital. Cuando Moon llega, teme que haya muerto, pero se sorprende al verla de pie pagando los gastos del hospital. Así que va a hablar con ella y le explica que no es la primera vez que le sucede. Le pide hacerse un chequeo completo para asegurarse de su salud. Luego ella se acerca y habla con ella sobre su enfermedad frente a Moon. Se entera de lo que tiene y se sorprende por su total rechazo al tratamiento. Se queda sola con Moon y le explica que el tumor que tiene la madre de Mari está en una zona peligrosa. Si se somete a cirugía, podría perder toda su memoria. Por eso se negó a operarse. Moon le pregunta si Han sabe de su enfermedad, y ella le dice que le pidió que no se lo contara. Pero Moon considera que debe informar a Han porque él la considera como su abuela. Y no es correcto que se entere demasiado tarde. Llama a Han mientras él está en el barco y le cuenta todo. Han se pone muy tenso. Deja el viaje a los pescadores y marineros. Regresa solo en su barco y va al hospital con Hei.
Allí le informa que el tumor crece en cada revisión en comparación con la anterior. Entiende que, incluso si se sometiera a la cirugía y ésta tuviera éxito, no viviría más de 1 año. Han queda conmocionado, llora intensamente y va a la casa de la madre de Mary, suplicándole que no se vaya y que permanezca con él para siempre. Ella trata de aliviar su sufrimiento. Luego él sale y ve a Moon parada fuera de la casa. Camina ignorándola, pero ella lo sigue. Él le pregunta por qué hace eso. Ella le dice que quiere asegurarse de que esté bien. Él le responde que sí y la deja ir. Y ella camina de nuevo. Va detrás de él hasta la casa y le pregunta si realmente estaba con ella el día del accidente. Él le responde que no importa, que son recuerdos desagradables sin valor para pensar en ellos. Le dice que no tiene tiempo para pensar en el pasado y le pide que siga caminando. Ella lo hace, dejándolo mientras llora. Al día siguiente, decide estar con él aunque sea a la fuerza. Sale con él sin su consentimiento e impone su compañía. Nota que sus dedos están lastimados por la red de pesca, así que limpia sus heridas. Él le pregunta si trata así a todas las personas. Ella le responde que él es diferente a cualquiera que haya conocido. Han lo lleva de regreso a la madre de Mary y se sorprende al ver que no está. Y que dejó su teléfono en casa. Él va a Mary en el bar y le pregunta por ella. Y ella le dice que no está con ella. Le explica que descubrió su enfermedad hace unos días, igual que él, y que tiene miedo de perder la memoria y no recordar a ninguno de ellos. Él le dice que eso es lo último que le preocupa, y que no quiere nada más que salvar su vida y que permanezca viva junto a él. Mary le explica que no pueden decidir por ella vivir una vida vacía. Y que si pierde la memoria estaría perdida y triste. Pero él ignora sus palabras y baja a buscarla por las calles hasta encontrarla. Y se sienta con ella. Ella le pide que deje de perseguirla y se concentre en Moon porque la quiere mucho. Él le dice que también la quiere, pero que desea para ella una vida mejor de la que podría tener si permaneciera con él. Le cuenta que, por mucho que se entristeció y se angustiara al conocer su enfermedad, se alegró cuando vio a Moon salir de su casa. No sabía qué hacer en una situación así. Llora y le suplica que vaya con él al hospital para iniciar su tratamiento y someterse a la operación, porque no puede vivir sin ella. Pero ella sigue negándose y decidida a mantener su opinión. Cuando Han regresa a casa, encuentra a Moon allí, y ella le dice que seguirá viniendo cada día para asegurarse de él hasta que desaparezca su amor por él. Le pide que no piense en nada para poder dormir, y él la deja ir. Finalmente, la madre de Mary accede a Han y entra al hospital. Y Moon va a visitarla. Él le pregunta por qué ha venido, y ella le explica. La madre de Mary dice que le pidió que viniera, y Mary también está presente, cuidándola y tratando de ayudarla, mientras todos a su alrededor la tranquilizan con su presencia. Han los deja y va al baño, donde sangra por la nariz. Espera hasta que deje de sangrar y regresa con ella, pero se sorprende al ver a los médicos llevándola a cuidados intensivos después de un sangrado interno. Poco después, le informan que su presión alta impidió que pudieran salvarla del sangrado, que su corazón se detuvo, pero que respira mediante ventilador, y le explican que al ingresar al hospital firmó un consentimiento que, si moría, ningún dispositivo podría reanimarla. Por eso tuvieron que desconectarla del respirador, incluso si despertaba, porque podría presentar un caso similar. Han intenta convencerla de que no lo haga, pero entra el médico, llama a seguridad y sacan a Han de la habitación por la fuerza. Desconectan el aparato y ella muere. Han espera hasta que todo se calma. Entra para despedirse por última vez y se derrumba en el pasillo del hospital. Días después se entera de que ella le dejó la tierra a su nombre. Y el abogado le dice que Taek quería comprarla de ella. Moon se encuentra con Mary y le dice que está muy preocupada por Han. Y ella le aclara que no necesita preocuparse por él, narrándole su fortaleza y capacidad de rescate. Comienza a contarle cómo se conocieron. Le relata que su pareja la golpeaba brutalmente y estaba a punto de acabar con ella. Pero Han intervino y la salvó a tiempo. Y desde entonces se hicieron amigos. Un día, Han vio a Moon llevándole comida a Sang para que él comiera. Luego regresa a casa, toma la comida y continúa buscándola hasta encontrarla y entregársela. Le pide que no lo deje verla de nuevo. Al día siguiente,
Han va a la empresa de Seo y le da esperanza de que podría regresar otra vez. Mientras se dirige, Mon lo ve y se acerca a hablar con él, preguntándole qué hace allí. Él le dice que no vino por ella. Al ver a Yuna frente a él, le pide hablar a solas. La lleva y salen de la empresa. Pero Mon sabe que hace eso para provocarla. Luego él va a encontrarse con Taek en el bar de Mary y le dice que la tierra donde construía el proyecto ahora es suya. Anula el contrato que había escrito a nombre de la madre de Mary al precio antiguo antes de su muerte. Le informa que ahora puede demandarlo y detener la construcción en esa zona. Taek se molesta y se ve obligado a ofrecerle el doble para vendérsela. Pero Han le hace entender que no se trata solo de dinero. Y que tiene otras condiciones mucho más importantes. Se revela que Han sufre problemas psicológicos por haber pasado mucho tiempo junto al cadáver de Seon bajo los escombros. Cada vez que recuerda el asunto o sueña con ello, sufre dificultad para respirar y toma pastillas sedantes. Mon se niega a dejarlo en ese estado. Así que va a su casa. Pero él le pide que se vaya y se niega a escucharla. Ella permanece con él, lo abraza y trata de calmarlo hasta que se duerme. Incluso al despertar por la mañana, lo encuentra todavía a su lado y él le agradece por estar con él. Taek acepta las condiciones de Han para vender la tierra, que incluyen remover los objetos enterrados desde el accidente. Le concede diseñar el parque conmemorativo en el lugar que desee. Han acepta venderla y le informa que pronto regresará a trabajar. Y él y Mon se reúnen de nuevo y salen juntos. Al día siguiente, Han decide volver a trabajar en la empresa de Seo. Le dice que regresó por Mon y quiere ser mejor persona por su presencia en su vida. Lo que provoca celos. Se sienta con Mon para planear el trabajo y le entrega el cuaderno de notas que su padre escribió sobre el centro comercial mientras trabajaba en él. Le dice que podría serle útil. Han va a comprar ropa nueva y pagar el préstamo que tenía con el dinero de la tierra que le vendió a Taek. Después del trabajo, Mon decide visitarlo, pero no lo encuentra en casa. Así que decide tomar una muestra de las pastillas que toma para mostrárselas a Jae y averiguar la enfermedad que padece. Jae le pidió hacerlo después de que ella le contara que pasó mucho tiempo sola con su cadáver y se negó a revelar más detalles. Mon espera en su habitación hasta que él regresa, y al día siguiente entrega las pastillas a Jae y le pregunta sobre el cadáver que le había mencionado, pero Jae se niega a contarlo y le pide que le pregunte si quiere saberlo. Por la noche, Taek sale a cenar con Mary en el restaurante del padre de Mon. Cuando su padre ve su rostro, recuerda haberlo visto antes en la conferencia de compensación tras el colapso del centro comercial. Y que fue uno de los responsables de la muerte de su hija. Lo ataca, se enfurece y lo expulsa rápidamente del restaurante. Okey se entera por casualidad de que Moon trabaja en el proyecto de reactivación del centro comercial, donde murió su hermana. Se queda en shock y va a preguntarle a su esposo en el restaurante si lo sabía. Y él le dice que sí lo sabía y le pide que olvide el asunto porque ella ya murió. Entonces ella se derrumba y lo acusa de ingratitud porque él vive su vida de manera normal, a diferencia de la vida que ella lleva. Pero él le hace entender que no existe ningún padre que pueda vivir una vida feliz habiendo perdido a su hija. Después de un tiempo llega el cumpleaños de Jae, y Mamul sale a comprarle un regalo, y le cuenta que celebran su cumpleaños desde la muerte de su padre, porque él murió cuando ella tenía 13 años. En la misma fecha en la que ella nació. En ese momento el medicamento que toma Jae comienza a descomponerse, y se descubre que afecta negativamente al hígado. Por la noche, Okey enfrenta a Moon con lo que descubrió sobre su nuevo trabajo. La golpea y la expulsa de la casa mientras está destrozada. Así que Moon va con su padre al restaurante y le pide que vaya de inmediato a casa con su madre. Porque no está bien. Su padre llama a Han y le dice que su estado es grave. Él va rápidamente y se queda con ella, pero se niega a decirle que fue su padre quien lo envió. Y le dice que la sintió por sí mismo y por eso fue enseguida. Y al día siguiente ella va a la casa de la madre de su antiguo novio que murió en el accidente para pedirle su consentimiento para escribir su nombre en el parque conmemorativo. Pero ella dice que él no está en casa ahora, como si hubiera salido y fuera a volver pronto, y se revela que niega la realidad de su muerte. Entonces Moon la deja y se va después de que ella se negara a recibirla.
Cuando Moon se encuentra con Han y le cuenta lo sucedido, él recuerda el momento en que la pierna de Seon fue amputada contra su voluntad. Y estuvo a punto de dejarlo y alejarse por el terror. Pero Seon le suplicó que se quedara con él porque tenía miedo. Así que permaneció sentado a su lado durante largas horas hasta que murió desangrado, sin poder hacer nada por él ni socorrerlo. Y permaneció sentado junto a su cuerpo durante aún más horas hasta que el equipo de rescate logró llegar y sacarlo. Pero no pudieron recuperar el cuerpo después de que cayeran más partes del edificio sobre él. Por lo que se tomó una muestra de sangre para analizarla y confirmar si padecía alguna enfermedad a causa del medicamento que tomaba o no. Días después, el equipo de excavación descubre la presencia de huesos y órganos humanos enterrados bajo tierra. En ese momento Han quiere detener el proyecto y va a decírselo a Seo. Pero Seo le aclara que no depende solo de él. Y aún así decide asumir la responsabilidad. Entonces Han comprende que cuando Seo le pidió antes que vigilara todo en el sitio, no pretendía que fuera un espía, sino que su objetivo era que detectara cualquier error que pudiera ocurrir. Para no repetir lo que hizo su padre, el equipo forense va al lugar y toma muestras de los restos enterrados bajo tierra para analizar el ADN y determinar la identidad del cuerpo entre las víctimas. Mientras el camión de basura sale del lugar, ella nota un fragmento de una columna de concreto encima, y quiere que el camión se detenga de inmediato para revisarlo. Han corre detrás del camión hasta que logra detenerlo. En ese momento la columna se mueve sobre el camión y está a punto de caer sobre Han. Pero él la esquiva en el último instante. De repente siente que su mano empieza a temblar y se desmaya frente a Moon. Ella regresa con él a casa. Entra y espera en su habitación mientras él se ducha. En ese momento descubre que guarda el teléfono de Seon junto con un llavero que ella misma le había hecho, y comprende que Seon es el cuerpo del que él le contó que pasó tiempo con él. Entonces estalla en llanto. Han entra y la ve llorando, y ella le dice que se irá. Entonces Han la detiene, la abraza y por primera vez le confiesa que la ama. Al día siguiente ella va a la casa de su madre para decirle que él estaba en el centro comercial. Por su culpa, pero Han la alcanza y la detiene en la puerta. Y le dice que saber eso no cambiará nada y que solo hará que lo odie. Y luego ambos se disponen a marcharse. En ese momento su madre abre la puerta y los recibe, por lo que se ven obligados a entrar. Se revela que él la visitaba constantemente después del accidente para transmitirle un mensaje de Seon. Pero ella se negaba a escucharlo, y él siente que esta es la oportunidad adecuada para decírselo, y le cuenta que antes de morir Seon le pidió que buscara a su madre y se disculpara en su nombre, por haber ido al centro comercial sin que ella lo supiera, y también porque no respondía a sus llamadas. Entonces Moon saca el teléfono de Seon que encontró el día anterior en la habitación de Han, y ambos se derrumban juntos. Cuando ella y Han salen de la casa, ella le dice que se siente culpable con él y con Seon, porque se suponía que él debía salir antes que ella y que ella debía resultar herida en su lugar. Pero él eligió protegerla hasta el final, y también que Seon murió porque iba a encontrarse con ella, y le dice que ha empezado a odiarse a sí misma. Luego lo deja y se va porque cree que no es digna de él. Y él se queda llorando porque no pudo detenerla. El equipo forense descubre que los huesos hallados bajo tierra pertenecen a más de un cuerpo. Y él se enfurece al enterarse porque eso podría afectar el avance del proyecto. Cuando Han se entera de ello va a ver a Seo y lo amenaza con que si piensa continuar el proyecto. Ahora, ellos lo detendrán a su manera. Y no guardará silencio como lo hizo su padre en el pasado. Luego va a buscar a Moon porque no responde a su teléfono. Y le pide que continúen su relación hasta que terminen el proyecto del parque conmemorativo en el que trabajan. Y le promete que después desaparecerá por completo de su vida. Y ella acepta. Después le pide que deje de sentirse culpable con él, porque ella lo salvó más de una vez y él estuvo a punto de morir. Luego va al vertedero y sigue buscando la columna que ella quería ver hasta que la encuentra. Al día siguiente Moon va a la casa de Han y lo reprende por los medicamentos que toma. Después de descubrir a través de los resultados de los análisis que le causaron problemas de salud en el hígado y que su estado se ha vuelto avanzado, y lo lleva con ella al hospital para realizar más exámenes. En cuanto entra en el escáner,
Comienza a sufrir dificultad para respirar porque padece claustrofobia desde el accidente. Sigue gritando hasta que vienen y lo sacan del aparato. El médico que estaba entrenando a Jay ve los resultados y le dice que podría morir en cuestión de días, y que es imprescindible realizar un trasplante de hígado lo antes posible. Ella se pone extremadamente nerviosa y va a darle la noticia llorando. Él queda impactado y no sabe cómo reaccionar. Baja a gritar a la calle. Luego se apresura a terminar el proyecto en el que trabajan antes de morir. Le muestra la columna que trajo del vertedero. Y se revela que ella la quería porque planea reconstruirla de nuevo e incorporarla al proyecto conmemorativo. Ambos comienzan juntos a construir su proyecto a partir de los escombros del centro comercial que se derrumbó sobre ellos. Al día siguiente aparece un nuevo resultado de análisis, y ella queda en shock al descubrir que el trasplante en el que habían puesto todas sus esperanzas no tendrá éxito. Él decide confesarle la verdad sobre su enfermedad para que no se sorprenda si muere y para aliviar un poco su dolor. Va a verla a su casa y le habla desde detrás de la puerta. Pero ella se niega a abrirle. Él sigue llamándola hasta que se desmaya. Entonces ella sale rápidamente y lo lleva al hospital. Cuando despierta, el médico le dice que no hay otra opción más que intentar el trasplante de hígado. Y Moon sigue llorando y suplicándole que no muera y no la deje. Luego va con Jay y le dice que quiere donarle parte de su hígado. Pero Jay le explica que eso no es posible porque el donante debe ser un familiar del paciente. De lo contrario se clasificaría como tráfico de órganos. Entonces le propone que se case con él. Y así se convertiría en su familiar y podría donarle. Pero ella se niega, y le explica que además deben haber estado casados por al menos un año. Sumado a que su tamaño corporal es menor que el de él. Por lo que tampoco sería posible. Al día siguiente, sale del hospital por detrás de su hermana y se dirige a continuar su trabajo con Moon, entregando a Seo y Yuna documentos que prueban la implicación de su hermano Taek con los proveedores que enviaron materiales que no cumplían con las especificaciones del proyecto. Estaba a punto de repetir el mismo error que ocurrió anteriormente. Luego, Moon va a verla y le entrega un documento que justifica para el padre de Han las acusaciones de robo de hierro, tal como lo habían acusado. Sang decide realizar exámenes para determinar si es compatible para donar a Han o no. El médico le informa que hay una compatibilidad inicial, y comienza a sentir esperanza. Pero todo se derrumba al ver la reacción de Han. Está enfadado y llora tras la negativa definitiva, porque no puede hacer daño al dueño de su edad que vivió con él en la misma casa. Taek es destituido de su cargo en la junta directiva tras descubrirse la corrupción en la que participó. Finalmente, Han acepta la operación, y Hai acompaña a Sang para realizar el resto de los exámenes necesarios. Yuna se encuentra con Han y le dice que ha llegado el momento de recibir la compensación por la muerte de su padre, reconociendo que es gracias a Moon que se demostró su inocencia. Se sorprende al descubrir que Sang no es apto para donar porque también padece enfermedades graves, y que la operación sería peligrosa para su vida. Pero decide hacer lo que sea para salvar la vida de su hermano. Y está a punto de pedirle a Sang que se prepare para la operación. Pero Ji la detiene y le explica que ella y Sang ya hicieron todo lo posible. Sale del hospital e intenta disfrutar su tiempo con Moon lo más que puede. Pero desaparece repentinamente, y ella continúa buscándolo hasta encontrarlo en la azotea de la casa donde vive. Se sienta a hablar con él hasta que pierde el conocimiento. Y lo llevan rápidamente al hospital, donde extraen la parte necesaria del hígado de Sang y la trasplantan quirúrgicamente en el cuerpo de Han. Afortunadamente, la operación es un éxito y ambos salen con vida. Después de un tiempo, Han retoma sus estudios que había dejado tras la muerte de su padre. Hai abre la clínica que dirigía la madre de Mary y descubre que ella practicaba la medicina de manera ilegal antes de fallecer para ayudar a la gente. Han decide cuidar de sí mismo para quedarse con Moon para siempre. Y viven juntos una vida feliz. Con esto, nuestro resumen ha concluido. No olviden dar me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para recibir todos los nuevos resúmenes.